Y respondiendo el presidente les dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, que se dice el Cristo? Dícelen todos: sea crucificado. Y el presidente le dijo: ¿qué pues mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilatos que nada adelantaba y antes hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla. Desnudándole le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole en él tomaron la caña y le herían la cabeza. Y después de que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, le vistieron de un vestido, le llevaron para crucificarle. Y saliendo hallaron a un cirineo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase la cruz. Y como llegaron al lugar que se llama del Gólgota, que es dicho en lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y él no quiso beberlo, y le crucificaron. Esta tarde estamos recordando el amor de Dios hacia nosotros, cómo Jesús vino a pagar el precio de mi pecado y de tu pecado, cómo Jesús vino a comprar nuestra vida, vino a hacernos limpios otra vez ante Dios. La historia nos narra que desde el día de ayer que Jesús fue prendido, toda la noche estuvo caminando de un lugar a otro. Durante este día, cuando Pilato lo sentenció a la cruz, fue azotado, su cuerpo fue herido, su cuerpo fue molido. Hacían burla, nos dice la Biblia, y escarnio de él. Le pegaban de mojicones en su cara, lo escupían y le vendaron los ojos y le decían: adivina quién te golpeó, si tú eres hijo de Dios. Él tenía que soportar todo esto callado, no decía nada. Cuando Pilato lo interroga y le pregunta que si él es el rey, Jesús no le contesta: sí, yo soy el rey, sino que le dice: tú lo dices. En ningún momento del sacrificio Jesús puso su divinidad de Dios, sino que estaba su humanidad, sufriendo el escarnio, sufriendo todas las burlas de la gente y todo lo que la gente le hacía. Quizás muchos de nosotros hemos mirado la película La Pasión, y cuando miramos esos momentos desgarradores, cuando le están azotando sus espaldas, cuando lo azotan por todos lados y vemos cómo brota la sangre de su cuerpo, lo vemos en una película. Pero ¿qué pasaría si tú hubieras estado físicamente presenciando aquel momento cuando nuestro Jesús era azotado? ¿Serías de los que gritarían: déjenlo en paz? ¿O serías de los que gritaban y se burlaban de él y gritaban: crucifícale? Gracias a Dios porque nos tocó vivir en esta época cuando ahora ese sacrificio inmenso de Jesús está para perdonar, transformar y cambiar nuestras vidas. Y yo le doy gracias a Dios por vivir en este tiempo. Tú le debes dar gracias a Dios por vivir en este tiempo, porque Dios te escogió para este tiempo. Después que lo azotaron y lo golpearon, lo hicieron cargar una cruz, y caminó todo el camino de la cruz hasta el monte del Gólgota o de la calavera, para ser sacrificado, para ser ahí clavado. ¿Te imaginas tú qué sentirías si te pusieran sobre una cruz y clavaran tus manos, clavaran tus pies, después de ser herido, después de ser azotado,
después que brotaba sangre de tu cabeza, de tu cuerpo, de todas partes, tu cuerpo debilitado ya de todo lo que había sufrido, y lo clavan en una cruz y lo paran como exhibición delante de toda la gente, como un espectáculo donde la gente se burlaba, se reía, otros le gritaban cosas. Si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú que destruías el templo en 3 días, ¿no puedes bajar de la cruz? Muchas veces hemos hablado y nos hemos preguntado qué hubiera sucedido si Jesús baja de la cruz. ¿Acaso no tenía poder para bajar de la cruz? ¿Acaso no podían los clavos hacerse nada y su cuerpo transformarse y volverse su cuerpo sano como si no tuviera nada? ¿Acaso no lo podía hacer Jesús? Si eres el dueño de la vida, hermano, dio la vida, por Él fueron, dice la Biblia, que por Él fueron criadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Porque era el verbo con Dios, a través de Él se hizo todo. ¿No podría haber hecho que toda esta situación cambiara? Pero en su mente había algo que no lo dejaba cambiar, que era: tengo que rescatar a este mundo, y solamente a través de mi sacrificio puede ser perdonado. Dios solamente, mi Padre solamente va a aceptar un sacrificio santo y puro, y solamente yo lo puedo hacer. Decía la administración de la alabanza hace un momento: ¿cuál es la ganancia de Dios en salvarnos a nosotros? En perdonarnos, en venir a morir por nosotros. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios que Él no tenga? ¿Qué le puedes dar tú a Dios que Él no tenga? Pero ¿sabes qué? Dios ama mucho la obra de sus manos, porque Él no te hizo con su palabra, hizo todo lo demás con su palabra, pero a ti y a mí nos hizo con sus manos. Y somos la obra perfecta de Dios. Somos la obra más grande que el sol, más grande que las galaxias, más grande que los planetas, aún más grande que los ángeles. Nosotros somos la obra de sus manos, y por eso mandó a su Hijo a rescatarnos. Lo llevaron a la cruz, lo clavaron, y luego pararon la cruz y junto a Él 2 ladrones. La primera palabra de Jesús exclamada en la cruz, en Lucas 23, 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué hermosas palabras salieron de la boca de Jesús después de que se burlaban de Él y lo herían y lo golpeaban. Él clama ahora por perdón para cada uno de sus enemigos, para cada uno de los que lo estaban golpeando. Dice Isaías 53, 12: por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En su amor, Él habla y dice: Padre, perdónalos. En Mateo, Jesús nos enseña y nos dice: amad a vuestros enemigos. Y ahora que Él estaba en la cruz, está demostrando ese amor hacia sus enemigos. Los príncipes de los fariseos, los sacerdotes, tenían miedo de Jesús, de sus enseñanzas, porque sus enseñanzas habían venido a provocar una revolución en el pueblo. La gente seguía a Jesús porque oía palabras que jamás había oído, porque escuchaba palabras de alguien que decía que Dios había traído su amor al mundo y los amaba. Los fariseos estaban impuestos a poner cargas, a poner reglas, pero el Señor Jesús vino a poner solamente su vida. No vino a poner reglas, vino a poner su vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través del perdón de Jesús, esas palabras hermosas que exclamó, es que ahora nosotros somos perdonados.
Es a través de Jesús que nosotros somos cambiados. Es a través de Jesús que nosotros somos limpiados. Es a través de Jesús que nosotros ahora tenemos nueva vida en Jesús. ¿Alguien puede decir un amén? ¿Alguien puede decir gracias Jesús por amarnos tanto? Gracias Jesús por perdonarnos. Se prepara el siguiente hermano. Segunda palabra. Señor, ¿cuánto nos amaste? Que entregaste tu vida por nosotros. Y ahí cuando estábamos, Señor, en la cruz, clavado, no te fijaste en nuestras ofensas. A veces nosotros decimos, qué malo los judíos lo crucificaron. Qué malo los fariseos lo crucificaron. Pero sabes que Jesús fue crucificado por nosotros. Dice una canción por ahí que cuando vi el rostro de aquel que lo estaba crucificando en mi sueño, yo miré mi rostro con el que estaba parado enfrente gritando crucifícale, con el que estaba parado enfrente se burlaba de él. Pero aún así Jesús exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No han entendido mi plan, no han entendido mi mensaje, pero a través de ese sacrificio ellos entenderán lo que tú quieres. Y a través de ese sacrificio muchos, millones de personas van a ser transformadas y cambiadas por el poder de la cruz, por el poder de Jesús en la cruz. Muchos van a ser cambiados. Y hasta hoy, hermano, millones han sido transformados, pero aún faltan más. Mientras Él no venga, faltan más seres que van a ser cambiados y transformados por el poder de Jesús, por esa sangre que vertió en la cruz del Calvario. Escuchemos la segunda palabra. La segunda palabra se encuentra en Lucas 23, 43 y dice: ciertamente te digo, ese día tú estarás conmigo en el paraíso. Quiero que se imaginen lo que estaba sucediendo en ese momento. Había 3 cruces levantadas, a los lados 2 ladrones, y en medio de ellos Jesús, con su delito escrito a la cima de la cruz en la que estaba clavada, el Rey de los judíos. Imagínense los gritos de la gente, a los guardias que estaban tirando suertes por la ropa de Jesús, que no tenía ni siquiera suficiente valor para venderse. Y de repente de la cruz se escucha una voz, pero no es la de Jesús, es la de uno de los ladrones. Y le dice: si tú eres Dios, si tú eres Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Este hombre con sus palabras reflejó el tipo de vida que había llevado, una vida donde se preocupaba por sí mismo. Sálvate, estaba retando a Jesús. Si tú eres quien dices ser, haz algo entonces. ¿Cómo puedes permitir que te suceda eso? ¿Cómo puedes permitir que nos suceda eso a nosotros? Muchas veces, así como ese ladrón, nosotros retamos a Dios y decimos: si tú verdaderamente eres Dios, si tú realmente eres quien dices ser, ¿por qué permites que me suceda esto? ¿Por qué permites que pase eso? ¿Por qué no intercedes a mi favor? Ese ladrón estaba demostrando un corazón egoísta, un corazón que pensaba en sí mismo. Yo me imagino la gente a lo mejor quedándose callada, esperando ver a lo mejor Jesús motivado por este reto de mostrar su gloria, salir de la cruz, rescatar a los ladrones y
no sé, salir victorioso. Pero no fue así. Jesús se quedó callado. Y la próxima persona que habló no fue Cristo, sino que fue el otro ladrón. Y le dijo: ¿que aún tú no temes a Dios, aún estando en la misma condenación? Nosotros perecemos justamente y estamos pagando nuestro pecado, pero este nada ha hecho. Y después, volteándose a Jesús, dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón hizo varias cosas. Quiero que tomes nota de esto, porque es muy importante. Primero, él reconoció que Cristo era Dios y que había razón por qué temerle. Segundo, reconoció que él era un pecador y que el castigo que él estaba sufriendo era digno por las cosas que él había hecho. Tercero, reconoció que Cristo era santo y que él no merecía estar en la cruz y que era una injusticia lo que le estaba sucediendo. Y por último, no pidió ser rescatado, no pidió misericordia, no pidió ser librado, solamente pidió que se acordara de él. El primer ladrón no recibió respuesta. Jesús pudo haberle dicho: pudo haber tomado ese reto, pero no lo corrigió, no le demostró alguna señal para comprobar el capricho de esa persona, una prueba a lo mejor de su deidad. Jesús, aún conociendo sus obras, no se volteó a él para decirle: mereces el castigo que ha venido sobre ti y por lo tanto me gozo en tu sufrimiento. Jesús no condenó al ladrón, y al igual, aunque muchos no creen que es así, Jesús no nos condena a nosotros. Nosotros, al igual que ese ladrón, ya hemos sido condenados por nuestros pecados y estamos solamente esperando el día en que se cumpla el juicio sobre nosotros. No hay necesidad de que Dios nos condene, porque el crimen ya fue cometido y la paga por el pecado ya fue escrita. Pero sin embargo, nosotros encontramos la misericordia como ese segundo ladrón. Con pocas palabras, Jesús demostró no solo su deidad, sino su autoridad. En el griego, la palabra que Jesús usa, esa palabra que está escrita en la Biblia como ciertamente te digo, esa es la palabra amén. Amén, le dijo Jesús al ladrón: este día estarás conmigo en el paraíso. En Revelaciones, la Biblia se refiere a Jesús como el amén, como la verdad. Todo lo que Él dice va a acontecer, todo lo que dijo ya sucedió, y si no ha sucedido, tenlo por seguro que va a suceder. Amén. Jesús con sus pocas palabras declaró: amén, yo soy Dios. Amén, yo soy santo. Amén, conozco tus obras y tengo autoridad para apropiarme de ellas y perdonarte y de ofrecerte la paz que en este mundo nunca conociste. Amén, yo regresaré a este mundo, y amén, estarás conmigo en este día y en aquel. Los azotes, la traición y la cruz, aún teniendo sus manos y sus pies inmovilizados y teniendo pocas fuerzas ni siquiera para hablar, no fue suficiente para detener el poder y la autoridad de Dios en Cristo Jesús. Con eso paso al próximo hermano que va a traer la tercera mano.
este pensamiento en la tercera palabra que está en San Juan 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué cuadro tan dramático y conmovedor. Jesús pendiente de una cruz. En este cuadro encuentro dos detalles importantes. Jesús, uno, honra a su madre en el último momento de su vida. Dos, encuentro que Jesús, aun cuando los discípulos lo habían dejado excepto Juan, Jesús aún sigue confiando en el hombre. En el versículo 26 Jesús trata de confortar a su madre y le honra. ¿Cómo? Poniéndola bajo el cuidado del discípulo amado. Y aquí expresa unas palabras Jesús y dice: mujer, he ahí tu hijo. Esta notable expresión ha sido muy mal interpretada, pero no es de ninguna manera una falta de respeto como algunos suponen. Hombre y mujer eran títulos de respeto entre los hombres, equivalente a señor y señora en nuestros tiempos. Pero ¿por qué Jesús no llamó madre? Probablemente porque no quería dañar más sus sentimientos. No quiso pronunciar un nombre que hubiera provocado conmoción en el alma de María y causado aún más dolor. Bueno, ¿dónde estaba José, el brazo fuerte en quien apoyarse en ese momento? No estaba. Únicamente se encontraba una hermana de María, María Magdalena, de la cual fueron expulsados 7 demonios, y Juan. ¿Dónde estaba aquel esposo? La Biblia no nos narra ni nos da detalles. ¿Cómo murió José? ¿En qué tiempo murió? ¿De qué murió? ¿A qué edad murió? No da detalles. Pero sí, en ese momento creo yo que María habría deseado que José estuviera a su lado, al igual como lo estuvo en el principio cuando el ángel se le apareció a María y concibió a Jesús, quien ahorita estaba pendiente de una cruz. Ella hubiera deseado, mas sin embargo no se encontraba. Vayamos adelante. De la misma manera dijo a Juan, su discípulo amado: he ahí tu madre. Este lenguaje estaba lleno de afecto fraternal. Juan fue el único discípulo que murió de muerte natural, y es probable que fue así porque a él se le confió el cuidado de la madre de Jesús. Volvemos a notar que Jesús confía en el hombre. Dios, hermano, confía en usted
y en mí. Se cree que Dios lo preservó por causa de la persona de María. Un detalle en el momento de la meditación, se me vino a la mente un personaje muy popular, Mel Gibson. Perdón si no lo expreso correctamente. Fue el producto de la película La Pasión de Cristo. Y un detalle, hermanos, si él me hubiera preguntado qué escena me pareció menos real, yo le diría a Mel Gibson, esa escena que fue menos real, la participación de María. Porque usted, ¿qué piensa? ¿Qué madre puede, hermanos, permanecer tan pasiva cuando el cuerpo de su hijo amado se desprende en pedazos de su cuerpo? ¿Qué madre, dígame usted? No hay ninguna. Tan solo de pensar en la mía, cuando falleció uno de mis hermanos menores, me conmovía el corazón de ver a mi mamá. No había quien la consolara, no había quien le diera una palabra de aliento y que en ella, hermano, hubiera una tranquilidad. Ella solamente lloraba, lloraba y lloraba. Me miraba y me decía, ¿por qué? ¿Por qué se lo llevó? Preferible que me hubiera llevado a mí. ¿Puede usted imaginarse este cuadro? María, ¿en qué condición se encontraba? Fue poco la participación que este actor le dio a María en esa película. Vaya, a los que torturaban a Jesús, dio un espacio bastante amplio en su actuación. Pero a María, hermanos, no. ¿Cómo pudo ella permanecer tan pasiva cuando una corona de espinas clavada en su frente? Su rostro no tiene forma ni parecer. Su cuerpo ensangrentado. Y con todo eso, hermanos, Jesús tuvo aliento para su madre y su discípulo amado. No los dejó desprovisto. Qué escena verdaderamente tan conmovedora. En los últimos momentos de su vida, Jesús pensó en la humanidad, no solo en su madre Juan, sino en usted y en mí. No solo en ellos. Así como alentó a su madre y a su discípulo, hoy en día Jesús quiere alentarle a usted, amada persona, que no ha estado al pie de la cruz al igual como Juan y María. Si hay dolor, hay aflicción, hay temor en tu vida, cualquier preocupación, cualquier situación de cualquier índole, quiero motivarte a venir al pie de la cruz. Ahí está Jesús. Él tiene aliento para voltear y darte una palabra, así como lo hizo con su madre. Solo basta que usted venga al pie de la cruz. Solo basta que usted venga al pie de la cruz y encontrará salud. Dios los bendiga.
Eloí, Eloí, lama sabactani. La cuarta palabra de Jesús en la cruz para muchos es una oración misteriosa porque surgen muchas preguntas. Investigando encontré que varios comentaristas y estudiosos de la Biblia variaban en sus opiniones de lo que quería decir esta oración. Aunque para muchos estudiosos se trata solamente de debatir y de ofrecer una respuesta nueva, para algunos las preguntas son honestamente legítimas. Hoy podemos disfrutar de su palabra preciosa y encontrar respuestas y vivir los momentos y los pasos que Jesús vivió al llegar a la cruz. En Marcos capítulo 15, versículo 34 dice: y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Desamparado Jesús? ¿Acaso el Hijo de Dios se sintió solo? Le pregunto, ¿cómo no sentir tan gran angustia espiritual después de haber sido procesado ilegalmente, acusado de cargos falsos, escarnecido por soldados romanos y la multitud que lo miraba, de los principales sacerdotes y los ladrones, torturado? A nuestro Señor le abofetearon, le vendaron los ojos, le escupieron, le golpearon, le azotaron, le golpearon la cabeza con una caña, le pusieron una corona de espinas y le perforaron las manos y los pies, y fue crucificado. ¿Cómo no sentirse desamparado? Si su palabra nos enseña que nuestro pecado fue puesto sobre Él, que nuestras enfermedades las llevó Él a la cruz, ¿cómo no sentirse solo en ese momento de angustia? Jesús ya había pasado toda la angustia física que usted y yo nos podemos imaginar. Sin embargo, la Biblia nos habla aquí de una angustia espiritual tan profunda que Él no pudo cerrar su boca y callar. Pero a pesar de todo esto, el Hijo de Dios, estando en la cruz, nos daba una última lección. En muchas ocasiones Jesús había usado la palabra para hablar a su pueblo y a la gente, para exhortarles. En el sermón en Nazaret recitaba a Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A Oseas lo recitaba cuando enfrentó a los líderes judíos diciendo: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. A David lo recitaba diciendo: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En muchas ocasiones Jesús había recitado la Escritura y esta no era la excepción. Estando en la cruz y sintiéndose solo y desamparado, Jesús recordaba las palabras de David en el Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Oh, en cuántas ocasiones nos sentimos así, tú y yo. Veces que sentimos que no podemos más,
Cuando la depresión llega a nuestras vidas y el clamor y la súplica sale de nuestra boca y parece que nuestras oraciones no traspasan el techo de nuestros hogares. Cuando perdemos a un ser querido o algo tremendo pasa en nuestras vidas y sentimos que no hay salida y nos sentimos que nadie nos entiende, que nadie puede comprendernos y que hay una soledad tremenda en nuestras vidas. Jesús no solo había pasado por una angustia física tremenda, sino que la angustia espiritual era tan grande que no pudo contener de abrir su boca. Pero lo hizo para darnos otra valiosa lección. Pues el Salmo continúa diciendo: pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué gran lección nos daba Jesús estando aún en la cruz. De que aunque tú te encuentres en un laberinto sin salida, que aunque tú te encuentres con un problema en tu hogar, en tu trabajo, quizás con algo grande que haya ocurrido en tu vida, Dios dice: alábale, alábale, alábale. En esta noche Dios está aquí para ti. En esta noche Dios toca a tu puerta y te dice: déjame entrar. Dios dice en esta noche a ti, pueblo, aunque te encuentres en momentos difíciles, yo te entiendo. Confía en mí, confía en mí, confía en mí. Y en esta noche, Jesús te invita a que te rindas totalmente a sus pies. Dios le bendiga. Te voy a invitar conmigo a que vayas a Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. No pierdas en ti esos momentos a los cuales Jesús, ¿verdad?, pasó, vivió, sufrió. Juan 19, versículo 28 y 29 dicen de esta manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La quinta palabra. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ahí estaba Jesús en la cruz, padeciendo y sufriendo, esperando su último respiro. Tengo sed. Fue uno de los gritos más desesperantes de Cristo en la cruz, en su angustia para calmar la sed que producía el martirio que estaba soportando. Vamos un momento, quiero describirte la crucifixión. Lo que Cristo estaba viviendo por ti y por mí. La crucifixión padecía una fiebre ardiente. Recuerda que Jesús había sido golpeado, había sido 39 latigazos, no como el látigo que nosotros conocemos, sino un látigo con puntas punzantes que cada que le daban un latigazo se venía parte de su cuerpo de Jesús. La crucifixión producía una fiebre ardiente y una sed abrasadora.
Ahí estaba Jesús, con los huesos de sus manos, de sus brazos, de sus hombros y pelvis descoyuntado. Alteración del corazón por el sufrimiento intenso, agotamiento total y terrible sed. Manos y pies perforados con clavos. Y por si fuera poco, la respiración se hacía cada vez más lenta. Y la sequedad que tiene en su garganta y en su boca es intolerable. En su angustia física, exclama Jesús: tengo sed. Estas palabras que dio Jesús, hermano, mostraron la humanidad de Jesús. Él siendo el Hijo de Dios. Él tuvo sed también como yo. Él estaba sintiendo, sufriendo ahí en esa cruz, el cual él también estaba sujeto a las debilidades como tú y como yo, con la diferencia que él no cometió pecado. Pero Jesús, hermano, hizo algo más. Dice la palabra que acabamos de leer. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese. Jesús hizo algo más, hermanos. Cumplió con precisión la inspirada profecía que había predicho los sufrimientos del Mesías. Vete al Salmo, vamos a leer Salmo 69-21. Salmo 69-21. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos hablando de un salmo que fue escrito mucho antes, hermanos, que Jesús naciese. Pero ya estaba escrito aquí, hermano. Ya estaba escrito. Y dio cumplimiento esta palabra. Se cumplió la inspirada profecía que había predicho los sufrimientos del Mesías. Jesús, hermanos, no murió hasta que se cumpliera la misión encomendada por aquel que lo envió al mundo, su Padre Dios. Si vamos allí, hermanos, a Isaías 53, todo, hermano, lo que padeció Jesús, todo lo que Él sufrió, hermanos, era una profecía a cumplirse. No se podía brincar nada, no podía pasarse sobre advertido aquello que está escrito aquí en la Biblia, hermanos, para que se cumpliese la escritura. Isaías 53, versículo 4 a 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo esto, hermano, tenía que cumplirse. Jesús colgado en esa cruz, con todo lo que se describió sobre la crucifixión, hermano, que Él estaba pasando. Estaba en su último respiro, pero tenía que cumplirse exactamente la profecía, hermanos, que está escrita en esta Biblia, en tu Biblia. Si
la más mínima parte, hermanos, de las profecías se cumplieron, como lo que estuvimos leyendo. Déjame decirte, hermanos, que se cumplirán las demás profecías, hermanos. Todo se cumplirá. Creo, hermano, que se cumplirá. Toda la palabra, hermanos, que está aquí se cumplirá. Que el Señor viene, sí, el Señor viene, que el Señor salva, sí, el Señor salva, hermanos. Todo se cumplirá, dice su palabra. En el libro de Juan, el capítulo 7, si quieres seguirme. Todo lo que tú lees, hermano, donde quiera que tú voltees la página en tu Biblia, va a ser cumplido, hermano. Todo, te guste o no me guste, o no te guste, se va a cumplir. Juan 7:37, hermano, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y Él te dice a ti en esta tarde, hermano, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Déjame decirte que se va a cumplir esta palabra. Quizás tú estés pasando por sufrimiento, nada comparable a los que pasó Jesucristo en la cruz. Pero hay promesas para ti. En la Biblia, créelo, que se cumplirán en tu vida. Ahí en Apocalipsis 21:6, para terminar. Apocalipsis 21:6 te dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Si tú tienes sed, hermano, en esta tarde, de esa sed espiritual, hermano, en tu vida, dice el Señor, si alguno tiene sed, venga, dice, y beba gratuitamente. Él te ofrece esa agua, hermanos, de vida. Gratis te lo ofrece, hermano. Solamente algo tienes que hacer: venir a Él. Dijo el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aún, hermanos, esta palabra, si no se ha cumplido en alguno de ustedes completamente, plenamente, ven a Jesús. Él es la fuente de agua de vida. El Señor te bendiga. Sexta palabra se encuentra en Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la palabra, hermanos, una palabra de Dios. No es una palabra de derrota, sino una palabra de victoria. En ese momento en el cual el Señor Jesucristo se encontraba en la cruz, Él estaba exclamando, consumado es. ¿Qué era lo que estaba siendo consumado en aquel momento? En aquel momento el cuerpo de Jesús estaba físicamente agotado. Que pudimos escuchar en la predicación de ayer los acontecimientos antes de la crucifixión. Dice que toda la noche el Señor Jesucristo pasó llevado de un lugar hacia otro. Dice que llevaba la cruz, el camino hacia donde iba a ser crucificado. Su cuerpo había sido lastimado. En su cabeza estaba aquella corona de espinas. En ese momento, el Señor dice, consumado es. Cuando el Señor dice esta palabra, hermanos,
era que estaba siendo pagado el precio de tu pecado y de mi pecado. Estaba siendo pagado no instantáneamente por algún momento, sino que ese precio que el Señor pagó es permanente y para siempre. Hasta ese momento, un sistema complicado de sacrificios se ofrecía por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios. Y solamente, hermanos, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Dice, solo mediante el sacrificio de animales, un sustituto, la gente podía recibir el perdón de sus pecados y llegar a obtener la limpieza delante de Dios. Pero en aquel momento no había un animal, en aquel momento no era un sustituto, sino que en aquel momento en la cruz estaba el Cordero de Dios, haciendo ese sacrificio por amor a ti, por amor a mí. Jesús estaba pagando el precio de nuestros pecados, una vez y para siempre. Jesús estaba haciendo el sacrificio final por el precio de nuestros pecados. La palabra consumado es la misma que se traduce cancelado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, venía con una misión. Y esa misión, hermanos, estaba culminando en la cruz del Calvario. Tu precio, el precio de tu pecado y de mi pecado, estaba siendo llevado sobre la cruz. En ese momento, Él estaba ofreciéndose a sí mismo. Él era ese Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Quiero que vayas a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. De ese Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado, el que vino a limpiar, el que vino a pagar ese precio. Dice, y el siguiente día que vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no fue solamente el Cordero, sino también que en ese momento estaba siendo el sumo sacerdote. Se estaba ofreciendo como el Cordero y al mismo tiempo Él era el que ofrecía el sacrificio por amor a ti, por amor a mí. El sacrificio del perdón, de la paga de nuestros pecados. En ese momento, el altar del sacrificio, hermanos, era la cruz. Era la cruz del Calvario. En ese momento, ese era el altar, la cruz, en donde Él estaba. Y en esa cruz estaba el Cordero perfecto para ese sacrificio tan grande, para el perdón de nuestros pecados. En esos momentos, en esa cruz, estaba ese Cordero sin mancha y sin arruga. Ese Cordero perfecto que ofrecía la salvación, el perdón de nuestros pecados. La palabra consumado es la traducción de la palabra griega tetelestai, que significa totalmente pagado. Se encuentran papiros, hermanos, donde se encuentra esta palabra escrita, donde dice tetelestai. Era donde se ponía cuando una deuda había sido pagada en su totalidad. Y en ese momento al Señor exclamar tetelestai, tu deuda y mi deuda estaba siendo completamente pagada. Estaba siendo ofrecida en la cruz del Calvario. Se estaba derramando a sí mismo como ese Cordero que dice que cuando Juan lo vio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento el Señor, ese era el Cordero de Dios, tetelestai, hermano. En totalidad, tu deuda y mi deuda por el pecado han sido pagadas. En ese momento nos estaba, fíjate lo que dice, nos estaba declarando libres de la condenación, de la culpa del pecado que estaba sobre nuestras vidas. En ese momento que el Señor dice que tetelestai, hermano, te está declarando libre de toda culpa, de la paga del pecado que estaba sobre nuestras vidas.
que en ese momento se abría un camino, hermano, entre el hombre y Dios. Porque esa sangre de ese cordero perfecto se estaba derramando toda en la mano de Dios. Y no es una sangre cualquiera, sino que era la sangre del cordero de Dios. Esa sangre que tiene poder para limpiar cualquier pecado sin importar lo que tú hayas hecho. Esa sangre poderosa es la que nos ha venido a limpiar, que nos ha venido a justificar delante de nuestro Dios. Dice, esa sangre preciosa que Jesús derramó estaba siendo derramada sobre nuestras vidas. Hermana, cada gota que Jesús derramó sobre nosotros tiene poder para perdonar nuestros pecados. Cada gota que fue derramada se fue acumulando para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Cuando Jesús exclamó Tetelestai, le decía al Padre, he pagado el precio total para el perdón de los pecados. He cumplido a todo lo que me enviaste. Palabra de la victoria total de Cristo sobre el acta de decretos que había en contra de nosotros. Quiero que vayas conmigo a Colosenses 2:14. Y esa acta, hermanos, en ese momento, cuando el Señor clama, consumado es que la deuda estaba siendo en su totalidad pagada. No había quedado nada, sino a cabo Dios, el Padre había mandado a su Hijo Jesucristo, estaba siendo cumplido, a venir a darnos el precio del pecado estaba sobre de él. El precio de tu pecado y de mi pecado, Él lo estaba pagando en esos momentos. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En ese momento, hermanos, la acta de decreto que había en contra de nuestras vidas, en ese momento cuando el Señor clama Tetelestai, estaba pagando el precio de nuestros pecados. Y ese precio, hermanos, está vigente hasta el día de hoy. Todo aquel que no le ha conocido, esa palabra que dice consumado es para ti y para mí. Aún aquellos que no le han conocido la paga del pecado, hermanos, Jesucristo la llevó en la cruz. Él no te pregunta qué pecado has hecho. Él no te pregunta qué vida has llevado. Él solamente te dice, yo te amo y por amor es que di mi vida en la cruz por ti. Por amor fui ese cordero inmolado que dio su vida en la cruz. Hermanos, Tetelestai, consumado es. Tu deuda y mi deuda a causa del pecado han sido pagados en su totalidad por Cristo. Cuando el enemigo venga y te recuerde que eres un pecador, recuérdale esta palabra. Y Cristo dijo, consumado es. Consumado es. Y por cuanto Él venció, yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Tetelestai, hermano, acuérdate. Ese es el momento para recordar cuando tú adorabas a Dios, que la paga del pecado fue llevada al Calvario. Tetelestai. Dicho las primeras 6 palabras, Jesús, pendiente de la cruz. ¿Cómo en su dolor pudo perdonar? ¿Cómo en su dolor todavía pudo rescatar a una persona que necesitaba ser perdonada? ¿Cómo en su dolor y aflicción pudo todavía ver a su madre y al discípulo que amaba dejar el cuidado de su madre? Dejar el cuidado del discípulo que amaba.
su dolor clamaba, tengo sed. Como en su dolor clamaba y sentía el abandono del Padre. Pero al final declaraba que todavía no había terminado. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo tres en uno, cómo es posible que ahora abandonara a su Hijo? Dice la Biblia que Jesús no hizo pecado. Sin embargo, dice también la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. Todo el pecado tuyo Él cargó sobre su espalda y lo tomó. Y aunque Él era santo, perfecto, tomó ese pecado y lo cargó sobre Él. Porque era la única manera de poder llevarlo al altar del sacrificio. El sacerdote del Antiguo Testamento lo que hacía era poner la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser degollado y oraba primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Y hacía el sacrificio. Tenía que poner los pecados sobre el animal del sacrificio. Para que el sacrificio de Jesús fuera válido, tenía que llevar los pecados sobre él. Entonces Él tomó los pecados de nosotros y los cargó sobre Él. La ira de Dios las cargó sobre Él en ese momento. La ira para que nosotros pudiésemos ser perdonados del pecado. Toda la ira de Dios estaba sobre Él descargándose ahí, sobre el pecado. Tenía que ser pagado el precio. Por eso dice que por sangre nosotros somos comprados. Nuestro precio es un precio de sangre, no es un precio de moneda, de nada, de equivalente a algo material, sino es a un precio de amor, un precio de sangre, somos comprados. Y aún estando esa agonía, el Señor clama y sabía que todo se había terminado, hermano. Todas las profecías se habían cumplido hasta ese momento. Lo que había dicho David, lo que había dicho cuando Dios le dijo a Eva, de ti saldrá uno al cual pisará la serpiente en la cabeza, aquí se estaba cumpliendo. Cuando Él le dice a Abraham, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, aquí se estaba cumpliendo. Todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló el salmista David, todo lo que decía de Él, aquí se estaba cumpliendo. Verlo a Él más atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado por los hombres, como cordero fue llevado al matadero. Él dice que no abrió su boca. Le dijo, ¿por qué me crucifican? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada. Todo lo que hicieron con Jesús, hermano, fue levantar falsos para llevarlo a la cruz. Él jamás dijo que no se le diera tributo a César. Sin embargo, lo acusaban de que estaba en contra del gobierno romano. Cuando le presentaron la moneda, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijeron? Es que él hizo dar tributo a César. No, pero dijo Jesús, ¿de quién es la imagen que es en la moneda? De César. Da de César lo que de César, de Dios lo que es de Dios. Lo acusaban de cosas falsas, hermano, pero tenía que cumplirse la profecía. Y de alguna manera, si no hubiera sido de esa manera, de otra manera, lo hubiera ido a la cruz. Pero cuando ya todo se había cumplido, él miró que todo estaba cumplido, que ya había hecho hasta la última parte que estaba escrita de él. Entonces voltea su rostro al cielo y dice a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Última palabra, Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, qué hermoso, nadie le quitó la vida. Él la puso. Él mismo pone su alma en la sangre, se le da a Dios. Me dice, aquí está mi espíritu, cuídalo. Porque yo sé que el tercer día me voy a levantar de los muertos. Yo sé que el tercer día seré victorioso. Hermano, todo parecía que esto había sido una derrota. Todo parecía el gran maestro que hacía milagros, que resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de ahí, a la hija de Jairo, que dio la vista al ciego Bartimeo, que sanó a tantos enfermos, que sanó a los 10 leprosos, que echó fuera demonios, echó fuera los demonios de aquel gadareno, le dio vista a los ciegos. Parece que se había terminado toda la doctrina de este maestro, se acabó, se terminó. Los discípulos tenían miedo y estaban escondidos porque Jesús había sido clavado en la cruz.
decirte que Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Una persona que está orando. Cristo vive hoy. Vamos a decir. En ese momento, hermano, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, se estaba cumpliendo la palabra que le dio a Eva. Estaba pasando la cabeza de la serpiente hacia Satanás. En ese momento estaba comprando tu salvación, mi salvación. En ese momento estaba siendo comprada tu sanidad y mi sanidad. En ese momento estaba siendo transformada tu vida y mi vida. En ese momento, como decía la palabra, en ese momento declaró: libre, eres libre en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Hay una hermosa alabanza que me encanta y dice: Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies y lo siento en todo mi ser. Jesús no se quedó en la cruz ni en la tumba, está sentado a la diestra de Dios el Padre y ahora está intercediendo por nosotros. Porque abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Hay veces que estás buscando un abogado para defenderte y te cuesta mucho dinero. Y a veces no tienes ni para pagar ese dinero. Este abogado no tienes que pagar nada. No tienes que dar nada. No tienes que traer y abrir tu cartera o y pagarle. Este abogado ya pagó la defensa tuya. Este abogado ya se presentó ante Dios y se presentó con su sacrificio y con su sangre. Ahora Dios voltea y te ve a ti. Solamente ve la sangre de Jesús sobre él. Y dice: está justificado. Por eso dice el apóstol: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién dice que somos justificados? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso porque Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece toda la alabanza de su pueblo. Ponte de pie, vamos, ponte de pie. ¿No crees que Jesús merece más que eso todavía? ¿No crees que merece más que un aplauso, más que un grito? Merece más Jesús de nosotros. Oh, maravilloso Dios. Si no fuera de su amor, dice que el cielo no es real. Si no es eso amor, hermano, el cielo no es real. Pero es el amor de Jesús el que cambió nuestras vidas. Es el amor de Jesús el que nos transformó. Es el amor de Jesús que vino a darnos nueva vida. Es por eso que nosotros estamos aquí hoy. Porque le amamos. No nosotros a Él primero. Él nos amó primero a nosotros. Nadie me quita la vida. Yo la pongo por mis amigos. Jesús puso su vida por ti. Ahí donde estás, ¿habrá alguien esta tarde que no conoce a Jesús como su Salvador personal? Y quisiera abrirle su corazón y decirle: yo quiero recibirlo en mi corazón. No sé si habrá alguna persona que nunca ha hecho esta oración de fe para recibir a Jesús. Si hay alguien en esta tarde y quiere recibir a Jesús en su corazón, levanta tu mano ahí donde estás. Jesús quiere cambiar tu vida hoy. Habrá alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón, que no le conoce, que no ha hecho la oración de fe. Porque algunos ya hicieron la oración de fe y aceptaron a Jesús. Pero si hay alguien que no lo ha hecho, quisiera recibirlo ahora. Si ya lo recibiste, qué bueno. Si ya está Jesús en tu vida, qué bueno. Solamente te quiero decir: no se te olvide lo que Jesús hizo por ti. Nunca se te olvide
y antepongas las cosas materiales antes de las cosas espirituales. No anteponga las cosas materiales antes que las cosas espirituales. Gracias a Dios por los que están aquí esta noche. Si tú viniste hoy, es porque querías escuchar hablar de Jesús. Si tú viniste hoy, es porque lo amas. Si tú viniste hoy, es porque sabes que Él tiene poder para cambiar tu vida y cambiar la vida de cualquier persona que se acerca a Jesús. No sé si está alguien del coro aquí para que me ayude, por favor. Vamos a decirle al Señor en esta noche con todo nuestro corazón: Cristo, te amamos. Vamos a decirle con toda nuestra alma. ¿Quieres decírselo conmigo? ¿Qué te parece si esta tarde terminamos este servicio